Reciban un cordial saludo desde la Universidad Metropolitana ubicada en Caracas, Venezuela. La profesora Lida Niño y el profesor Juan Carlos Trabuco deseamos compartir con ustedes nuestra experiencia utilizando proyectos de simulación para enseñar estadística. Nos apoyamos en el curso de Estadística para Ingenieros, que es responsabilidad del Departamento de Matemáticas adscrito a la Facultad de Ciencias y Artes. Es un curso que está ubicado en el 9º periodo trimestral y está diseñado 100% presencial. Todos los estudiantes de nuestras ingenierías deben verlo. Temporalmente, la experiencia se enmarca en el trimestre 19-23, que va del 4 de mayo al 1 de julio del año 2020. Este curso tiene las evaluaciones tradicionales, exámenes de desarrollo, 3 o 4 preguntas de varias partes, y además sus contenidos son los estándares. Se inicia con espacios muestrales, se trabaja con probabilidad, probabilidad condicional, teorema de Bayes, variables aleatorias discretas y continuas, se hace un poco de inferencia, intervalos de confianza, teorema central del límite, y se cierra con regresión lineal. A veces hemos trabajado con proyectos para evaluar algunas partes de los contenidos. Al iniciarse la pandemia, tuvimos que pasar a un formato de distancia. Nosotros ya teníamos experiencia utilizando Google Classroom y empezamos a trabajar con la herramienta Zoom para tener reuniones síncronas con nuestros estudiantes. Además, utilizamos el correo, el WhatsApp y el Telegram para manejar el contacto con todos los inscritos en nuestros cursos. Sin embargo, nos enfrentamos al mismo problema de todos: cómo hacer para evitar el fraude en las evaluaciones, y empezamos a buscar opciones. Desde el punto de vista del estudio de la estadística, tenemos el siguiente contexto. Los enfoques son dos: un estudio teórico que defiende la posición de la enseñanza de teoremas, fórmulas y métodos que deben ser aplicados a los datos que vienen facilitados por los libros; un estudio práctico que prefiere facilitar conjuntos de datos a los estudiantes para llamar un poco más su atención sobre el trabajo. Algunos de estos defensores inclusive llegan a sugerir que se utilicen datos reales y preferiblemente que sean pertenecientes al círculo de los estudiantes para llamar mucho más su atención. Sin embargo, cuando se aplican las técnicas de estudio, llegamos al mismo lugar: la aplicación de las mismas fórmulas y de los mismos teoremas, solamente que a un conjunto de datos un poco más cercano al estudiante, y se vuelve a cerrar el círculo. Hay una visión que trabaja de una manera híbrida entre el estudio teórico y el estudio práctico, pretendiendo enfrentar al estudiante con situaciones aleatorias. Es decir, que a través de la simulación, él pueda ver realmente qué es lo que está pasando mediante un muestreo repetido. Es decir, que debe experimentar una y otra vez, de manera que pueda observar cómo a través de la regularidad estadística aparece una tendencia hacia las probabilidades y pueda asociar este experimento con los conceptos matemáticos que se le están enseñando. En nuestra experiencia específica, nosotros trabajamos con dos proyectos en este trimestre. Trabajamos con un primer proyecto bastante lúdico, donde le decíamos al estudiante que iba a modelar el dilema de Monty Hall. El dilema de Monty Hall se basa en un concurso de televisión en el cual el participante tenía 3 puertas donde había un premio detrás de una de las puertas y no había nada detrás de las otras 2 puertas. Y él tenía que adivinar dónde estaba dicho premio. Pero el juego no es simplemente hacer una selección. El participante eligió una puerta y el señor Monty Hall, que sí sabía dónde estaba el premio y dónde no, abrió una puerta donde no estaba el premio e invitaba al participante a cambiar de puerta si así lo deseaba. Eso abre una pregunta probabilística. ¿Qué es más probable? ¿Con qué probabilidad se gana más? ¿Cambiando de puerta o no cambiando de puerta? Esto tiene una respuesta teórica, pero nosotros le pedimos a nuestros estudiantes que formaran equipos y construyeran simuladores del juego y que replicaran al menos 1000 veces el juego y que además calcularan la probabilidad teórica y vieran si su probabilidad empírica calculada con las 1000 repeticiones se parecía a la probabilidad teórica. Esperábamos nosotros que hicieran un trabajo como el que se ve aquí. El proyecto básicamente se ve como se muestra en esta lámina. Tiene una primera parte donde se le indica al estudiante cuál es el juego, si bien nosotros en las reuniones síncronas explicábamos mucho más,
de qué se trataba esto. Y las primeras tres instrucciones indicaban que se debía trabajar en base a experimentos simulados que debían construir la solución teórica para compararla y que además la entrega o el resultado debía ser visualmente atractivo, es decir, se debía trabajar la estética del trabajo y no solamente hacer algo mecánico. El resto de las instrucciones explicaba cómo iba a ser el trabajo en equipo y cómo iba a ser la evaluación de cara al docente. Nuestra experiencia la clasificamos en varias partes. La experiencia en participación y aprendizaje, que nos permitió observar que nuestros estudiantes mejoraron su manejo del Excel, aprendieron muchas fórmulas e incluso nos enseñaron a los profesores algunas metodologías que no conocíamos. Aprendieron a hacer la generación de números pseudoaleatorios, aprendieron a calcular las probabilidades de manera empírica a través de experimentos y manejaron con gran maestría y solvencia las simulaciones. Además, se abrieron numerosos debates y consultas en los correos y en los chats, donde se aprendieron los conceptos probabilísticos, las distribuciones uniformes y el concepto de la repetición múltiple de experimentos. En cuanto a las presentaciones, nuestra experiencia fue diferente. Algunos estudiantes se limitaron a entregar unos archivos muy planos con los resultados exigidos. Otros simplemente hicieron el trabajo mínimo necesario para cumplir con los objetivos. Algunos, en cambio, hicieron un trabajo mucho más divertido que llamaba a jugar con la hoja de simulación que habían trabajado y otros, además, hicieron un trabajo muy notable, muy didáctico, que permitió construir herramientas de enseñanza para futuros cursos. Nuestra experiencia en cuanto a las evaluaciones fue la siguiente. Nosotros habíamos trabajado con un esquema de cascada donde primero venía un quiz, en la semana siguiente una prueba sumativa integradora de todo lo visto en las 4 semanas anteriores y posteriormente, después de mucha maduración, una entrega de un proyecto. Los resultados se ven en esta tabla. Nosotros diseñamos un sencillo indicador de eficiencia que consiste en hacer el cociente entre el promedio obtenido por todos los estudiantes de manera individual, bien sea en los quizzes y examen o la calificación obtenida a través del proyecto. Y en ese cociente cotejarlo contra el valor de la pregunta. Estas preguntas todas estaban orientadas a los mismos contenidos del proyecto. Como se ve en el quiz, el indicador de eficiencia es bastante pobre. Después se mejora muchísimo en el examen integrador, si bien las preguntas de interpretación se pueden reconocer por tener un porcentaje menor. Y el proyecto en realidad tuvo un indicador muy alto y no se ve todo lo alto que debería estar porque como se evaluaba la parte estética y allí algunos equipos fallaron, entonces se vio disminuido este valor. Un segundo proyecto, que fue mucho más técnico, pidió ya la construcción de intervalos de confianza. Los 6 equipos de cada sección tenían que construir intervalos de confianza diferenciados y hacer nuevamente 1000 replicaciones en la fase 1. En la fase 2, un problema extremadamente complicado que pedía que se leyeran todos los pasos para poder seguir la construcción de un intervalo absolutamente inédito que no aparece en la bibliografía. En este caso tuvimos menos dudas del aspecto computacional porque ya se había aprendido todo lo necesario en el proyecto 1, pero hubo muchas más consultas de índole probabilístico, los estudiantes necesitaron mucha más guía para interpretar los resultados y todos los grupos tuvieron problemas para aprender los conceptos de interés. Así que en este proyecto no tuvimos los resultados deseados, tampoco pudimos comparar los resultados entre los equipos porque habíamos manejado, para evitar el fraude, habíamos manejado distintos intervalos de confianza y nos dimos cuenta que los estudiantes seguían manejando el concepto de una manera mecánica y que no habían logrado consolidar el conocimiento con la simulación. Así que cuando pasamos a la parte de evaluación, notamos que seguían trabajando con las fórmulas. En este caso, nuestro esquema de evaluación incluía simplemente una prueba sumativa y se pasaba al proyecto que originalmente se pensó para trabajar en GeoGebra, pero después para no complicar más las cosas, se volvió a hacer en Excel. Como se puede ver aquí, la eficiencia
nos mostró un alto nivel o un alto estándar. Sin embargo, es un espejismo porque estos altos porcentajes son respuestas sobre preguntas usuales donde se tiene que trabajar de una manera mecánica los intervalos. Y las preguntas de interpretación tuvieron menor porcentaje, como se ve en este 47% o en este 73%, y por supuesto en el proyecto las preguntas de interpretación no se respondieron satisfactoriamente y eso nos bajó a un 71%. ¿Qué reflexiones tenemos respecto a esto? Tenemos tres tipos de reflexiones. Empíricamente, nosotros no habíamos diseñado una investigación, así que no teníamos indicadores para medir si lo estábamos haciendo mejor o peor que con los métodos tradicionales. No obstante, notamos que había algunos comportamientos diferentes. En los proyectos teníamos mucha más discusión, mucho más foro, mucho más chat que con los quizzes y los exámenes. Es decir, los estudiantes, a pesar de que en el proyecto trabajaban con un 10% y en el quiz y en el examen con un 5 y un 20%, realmente se sentían más motivados a discutir con nosotros en las simulaciones. Una cosa muy interesante fue que al cambiar la modalidad, notamos que podíamos registrar las consultas y saber quién y qué nos estaban preguntando. Y que todo eso además quedaba grabado y almacenado, así que le podíamos dar una respuesta. Algo extremadamente importante porque es muy diferenciador a las consultas que hace un estudiante entre clase y clase y donde posiblemente un muchacho que tenga un carácter mucho más tímido, a lo mejor no se enfrenta al profesor delante de todos los compañeros, pero en privado, a través de un correo, sí lo hace. El otro aspecto de reflexión es en cuanto a la realidad estadística. Hoy por hoy, en los que trabajamos con estadística, encontramos que hay una gran amplitud de interpretaciones para mismos resultados, y eso no está bien, porque si los resultados son semejantes sobre las mismas bases, las interpretaciones deberían ser semejantes. El punto es tan grave que la American Statistical Association ha sacado una guía para interpretar correctamente el p-valor en ciertas investigaciones, pero estas investigaciones son de índole médica, biológica e ingenieril, lo cual quiere decir que el problema es grave. Nosotros pensamos que esto podría estar asociado a que los estudiantes de las distintas carreras no profundizan bien en los conceptos estadísticos y después no están haciendo bien las interpretaciones. Entonces la pregunta es, cuando enseñamos estadística, ¿lo estamos haciendo bien? Bueno, Batanero y Díaz, por ejemplo, son de los autores que han pasado toda una vida facilitando material, construyendo herramientas para enseñar la estadística. Ellos facilitan su material didáctico, su material de discusión, su material de proyectos y uno consigue todo ese material por internet. Es decir, que tenemos con qué trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, empezar por la reeducación de los docentes, debatir qué es más pertinente para enseñar y aplicar dichas soluciones en las aulas de clase. Es decir, que hay mucho trabajo y muy importante. En cuanto a las posibilidades de investigación, bueno, tenemos que orientar la enseñanza, ¿verdad?, para comprender el concepto probabilístico y estocástico. O sea, hay que ver cómo hacemos eso para definir unas competencias, ¿verdad?, que sean las interesantes para la estadística. ¿Cuáles serán esas competencias? Y hay que clarificar la intención que tenemos en nuestros cursos de estadística, es decir, a dónde queremos llegar con nuestros profesionales y su conocimiento estadístico. Pero además tenemos que construir métricas para determinar si estamos enseñando lo que queremos, si los estudiantes están alcanzando las competencias y están obteniendo los objetivos. Necesitamos nuestros indicadores y confrontar científicamente los métodos tradicionales con los nuevos métodos para ver cuál es más pertinente. Nuestra bibliografía abarca aspectos clásicos, aspectos novedosos. Recomendamos que se le dé un vistazo a esto porque algunos de estos autores han hecho investigaciones muy interesantes. Ha sido un placer para nosotros compartir nuestra experiencia y nos despedimos con un icono de nuestra universidad, nuestro Samán. Muchas gracias por su atención.